Augusto, muchísimas Oh, gracias, Juan Carlos. oh, con muchísimo gusto, Luis. Para mí es un honor tenerte aquí en la UDE Grupal y sé que esto va a quedar grabado, entonces te vamos a tener por siempre ahí en el canal de YouTube, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Para mí es un placer poderlos acompañar esta tarde en compañía de muchísimos amigos, grandes amigos. Ahorita saludamos a Raúl Esquinca, quien le guardamos un gran cariño. Raúl, muchísimas gracias. También a Alejandro Méndez. Alex, muchas gracias por estar presente. Y a todos los demás compañeros, a Amanda Jarquín, aquí te estoy viendo también, Amanda, dando un paneo rápido aquí en las fotografías de los asistentes. Muchas gracias. Y a todos los demás compañeros, miembros de BNI, pues para mí es un placer poder darles un servicio esta tarde. Eh, nuestra, nuestra capacitación del día de hoy, nuestro curso o plática del día de hoy tiene que ver con la cultura BNI. Lo titulamos La ciencia y el arte del networking porque el networking no solamente son habilidades humanas, sino también tiene un fondo técnico y este fondo técnico le da el aspecto de ciencia. Quiero partir desde esta pregunta para todos ustedes. Es una pregunta que tendrá respuesta más tarde en nuestra sesión. Y la respuesta a la pregunta que tendremos en espera es la siguiente. La pregunta es, ¿qué respuesta puntual y contundente daría usted si le preguntaran qué tipo de networker es? Si usted recibiera en un congreso nacional, en un congreso internacional de BNI, la pregunta, ¿qué tipo de networker eres? ¿Cómo te defines como networker? Pues nos pone en una situación de una evaluación sobre nuestro actuar, sobre cómo nos conducimos, sobre cómo llevamos a cabo las actividades propias del networking. Esta pregunta tendrá respuesta más adelante. Por lo tanto, guarde esta respuesta por unos minutos, si es tan amable. En la definición de la cultura del networking, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a abrir un pequeño paréntesis y lo cierro para el contexto de este evento el día de hoy. Tengo la fortuna de ser el director de capacitación de la región Chihuahua Este. Soy networker desde hace 12 años y mi empresa, Mexicana Ingeniería en Alimentos, pues tiene sirviendo a la industria alimentaria desde hace más de 15 años, teniendo presencia en 17 países, habiendo visitado 17 países y atendido más de 500 empresas. Es importante hacer mención del contexto porque nuestro trabajo dentro de la región a la hora de dar capacitación a nuestros compañeros en la región tiene mucho que ver con el entendimiento inicial, puntual, rápido sobre cuál es la filosofía ganar dando. Porque si bien todos estamos reunidos para hacer negocio y para ser rentables, tenemos que entender cómo funciona la metodología de nuestro valor ganar tanto. Por ende, la cultura del networking es un capítulo muy importante en la capacitación de nuestra región. Cerrando ese paréntesis y continuando con la capacitación, definimos a la cultura como los valores, las creencias, las normas compartidas que influyen en cada uno de nuestros compañeros dentro del networking, incluyéndonos, así como el comportamiento, la visión, el actuar hacia un mismo objetivo dentro de nuestra organización, porque BNI como organización, al tener células, al tener grupos distribuidos a nivel global, participa de la misma misión, de la misma visión y los mismos valores. Y esto es una representatividad puntual de una organización profesional. ¿Qué es lo que hace la cultura del networking? Promueve, uno, la responsabilidad compartida, porque cuando hacemos nosotros la orientación a los visitantes después de nuestra sesión, siempre hablamos de los 5 compromisos y esos compromisos, pues, hacen la adquisición de una responsabilidad que todos cumplimos como un grupo, como un capítulo. Estamos hablando de nuestra asistencia, estamos hablando sobre las políticas, los lineamientos, las directrices, hablamos de los unos a unos, hablamos de las referencias de calidad o referencias calificadas, estamos hablando sobre las unidades de educación y provocar, cómo provocar un visitante por mes o en un promedio de un mes de 4 semanas. Es importante corregir algunas
prácticas y algunos conceptos como pueden ser traer. Nosotros no traemos, nosotros provocamos el desarrollo y la gestión de nuevos miembros. Promueve también la cultura del networking, la formación continua, la capacitación, la adquisición de competencias. ¿Por qué? Porque esto no se detiene con el tiempo. Con el paso del tiempo, el conocimiento va ampliándose, va haciéndose más profundo y eso necesita ser compartido, pero también necesita ser adquirido e implementado. Promueve la implementación y la ejecución de las mejores prácticas del networking. Nos hemos topado, aquellos que tienen un año, menos de un año, 5 años, 10 años, más de una década y todo este universo que estamos ahorita presentes, los 28 participantes en este momento, sobre las prácticas del networking, que hemos ido adquiriendo mejores prácticas, que hemos ido delegando hacia el desuso. Aquellas que no son de ninguna manera aceptables y siempre en función de trabajar bajo los 7 valores y principios fundamentales de BNI. También promueve el cumplimiento de las políticas y los lineamientos establecidos. Hemos mencionado que en las capacitaciones tenemos la intención de crear cultura, de crear conocimiento, competencias, pero también conocimiento sobre el lenguaje legal básico a los que nosotros estamos tanto expuestos como comprometidos en cumplir al ser miembros honorables de BNI en nuestras regiones. El desconocimiento no exime el cumplimiento de la ley, de las políticas, de los lineamientos y las directrices, tanto globales, nacionales y regionales. Hay que conocer esto para poder aspirar, tener esa aspiración de una cultura del networking en la mejor versión posible. Por tal motivo, se trata de cómo todos nosotros en el actuar del networking pensamos y actuamos diariamente. Esto lo ejecutamos todos los días, lo ejecutamos desde que iniciamos nuestras labores hasta el momento en el que apagamos nuestra computadora, apagamos nuestro celular y dejamos de ser activos a nivel empresarial porque podemos dar paso sin ningún problema a la parte personal, a la parte familiar. Sin embargo, cuando actuamos dentro de nuestro ámbito de BNI, cómo esta forma de pensar comunitaria y la acción comunitaria diaria garantiza que todos los resultados, como son nuestras referencias, nuestras reuniones profesionales uno a uno, nuestra participación, tenga características que son de integridad, de profesionalismo, de una total ética y de responsabilidad. No existen puntos intermedios, no existen medias integridades, no existen medios profesionalismos, no existen fracciones éticas y no existen ningún tipo de proporción porcentual de responsabilidad. ¿Es un 100% o es un 0%? Por ende, necesitamos estar bombardeando constantemente sobre la adquisición de la cultura del networking y de su ejecución. También implica que nosotros como networkers obtenemos y tenemos el conocimiento, así como las habilidades adecuadas y suficientes, y asumimos una responsabilidad de esfuerzo, genuinamente comprometidos en realizar las cosas correctamente en todo momento. Vamos a trabajar sobre esta idea un poco más adelante. Entonces nosotros, con este conocimiento, con estas competencias, con estas habilidades adquiridas, con el conocimiento de las leyes, de las reglas, de las políticas, de los lineamientos, sean lo suficientemente amplios para poder ejecutar la responsabilidad y tener un efecto positivo. Debemos de hacernos una pregunta. Y posiblemente esto es importante para nuestros capítulos. ¿Quiénes son responsables de provocar una cultura del networking? Pues la respuesta creo que todos podemos coincidir en que todos somos responsables. ¿Por qué? Porque así como nosotros recibimos ayuda de algún networker con más antigüedad cuando nosotros nos integramos, nosotros ahora somos networkers de mayor antigüedad para aquellos que se están recién uniendo. Y debemos de apoyarnos, debemos de guiar con el ejemplo, con el camino, mostrar el camino correcto hacia nuestros compañeros, pero también no alejarnos de, de todas las características de una cultura adecuada, como son los valores, los comportamientos, las actitudes, el desempeño.
lo que se dice, lo que no se dice, lo que se ve y sobre todo aquello que está por debajo del nivel del agua en un iceberg. Lo que se nota es ligeramente, pequeñamente, en proporción a todo lo que está por debajo del nivel del agua. Recuerde que para la implementación de una cultura adecuada al networking en nuestro actuar es hacer lo correcto, lo que se espera de mí, lo que protege mi reputación, lo que protege a mi empresa, lo que protege a mi capítulo y lo que protege a mi región, aun cuando nadie me esté viendo. Esa es una gran definición de la cultura. Hacer lo correcto aun y cuando nadie te está viendo. No necesitamos tener los ojos de nuestro presidente, equipo de liderazgo, mentor. No necesitamos tener encima los ojos de nuestro director consultor, de nuestro embajador, de nuestro director de área, de nuestro director ejecutivo para portarnos bien. Creo que eso es comportamiento, pues un comportamiento en formación. Estamos hablando de comportamientos infantiles, adolescentes y no consolidados. Nosotros como empresarios entendemos y tenemos claramente una definición de lo que es correcto y de lo que no lo es. Entonces, sigamos trabajando siempre en función de hacer y ejecutar las mejores prácticas, aun cuando nadie nos esté observando. Para llevar a cabo una cultura del networking, una implementación, tenemos que pensar en la curva de las etapas del cambio. Como tenemos en pantalla y algunos de ustedes que son especialistas en conducta humana, en conducta empresarial laboral, pues tenemos nosotros dos efectos o impactos, uno positivo y uno en el espectro negativo. Nuestros impactos, conforme va subiendo nuestra escala, serán positivos y todos los que se queden cerca del punto de origen serán impactos negativos. Y también tenemos en el eje correspondiente el tiempo. ¿Cómo corre el tiempo? Esta curva, esta etapa, se ejecuta N veces en la vida de las personas, N veces en la vida laboral de las personas, N veces en el comportamiento de una empresa. Y por ende también se repite muchas veces en el actuar dentro de una región, de un capítulo o del actuar de un networker. Yo les voy a platicar que en 12 años que tengo como networker aquí en Chihuahua, yo he pasado por estas etapas y he pasado por muchas otras. Este, para platicarles, cuando yo llegué a BNI, soy orgullosamente miembro fundador aquí en Chihuahua. eh, pues para mí era maravilloso, maravilloso BNI. ¿Por qué? Pues porque te estaban facilitando, era el fast track para poder llegar a nuevos clientes sin tener que tocar puertas eternamente. Y esto funcionó por un tiempo. ¿Por qué? Porque me llené las manos de trabajo y tuve mucho trabajo, pero no entendía en ese momento lo importante que es la reciprocidad, no entendía la ley de la reciprocidad, no entendía el concepto de ganar dando. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que cuando yo me llené de trabajo, las manos y mi actuar, pues empecé a descuidar la parte de generar referencias. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué se imaginan que haya sucedido con esta actividad? Si alguien puede levantar la mano y me pudiera decir qué fue lo que pasó cuando dejas de generar referencias, ¿cómo te afecta directamente tu actuar o en tus resultados? Sí, Raúl. Estás en mute, ya. Sí, mira, el último año, este año y medio que tomé la decisión de ser director consultor, me aboqué básicamente a la formación del capítulo, ¿no? Estaba pasando por una situación complicada del capítulo y empecé a consumir más horas semanales a BNI en favor de mi capítulo, pero abandoné ese ejercicio de generar referencias, de hacer unos a unos enfocados en el generar negocio, en ayudar a hacer negocios, sino yo estaba enfocado a la manutención del capítulo y todo eso. Y durante ese año y medio, pues mis métricas bajaron. Inmediatamente dejé de hacer unos a unos, dejé de generar referencias y digo, el promedio que yo llevo de los 7 primeros años en BNI con respecto a este último año, mi gracias por negocio concreto se redujo a una tercera parte.
Correcto, es correcto. Hay un efecto directo, hay un efecto inmediato cuando tú dejas de colaborar en los 5 compromisos que adquieres. Así como lo menciona Raúl, en el ejemplo que quiero proporcionarles, en mi caso, las referencias, se cerró el grifo de las referencias y las referencias ya no llegaban. Y las referencias, pues, funcionaban para los demás compañeros. Sin embargo, había que hacer un paro en ese momento y había que hacer un análisis de la situación. Sin embargo, eso no ocurrió en mi caso. Pero quiero darle la palabra también a José Casado y también a Roberto de Alba. Adelante, por favor. Bueno, primero buenas noches a todos. Disculpas por llegar un poquito más tarde, pero acabo yo de terminar un taller. Bueno, a ver, lo primero que me plantearía es qué es la referencia, no en el sentido estricto del significado de la referencia para BNI, sino la referencia como instrumento de trabajo en nuestro rol como miembros. Más allá del efecto en el negocio que nosotros pretendemos generar con la referencia, estamos haciendo una actitud netamente motivadora hacia el resto del grupo por la acción que hacemos. Si nosotros dejamos de lado esa acción motivadora, técnicamente desaparecemos porque no motivamos más. Entonces, yo siempre entiendo que BNI en todo su contexto es motivacional. Y los dos instrumentos que tienen que ver con eso, el uno a uno y las referencias, son los puntales de ese accionar. Si descuido uno u otro, estoy descuidando mi silla. Estoy perdiendo la visibilidad a través de esos dos elementos. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, José. Roberto, si tienes algo Pues que mira, comentar. algo bien interesante, a mí me sucedió casi igual, de hecho tomamos el mismo curso, mi tocayo Raúl Esquinca y yo, para ser directores, y bueno, voy a hablar ahorita de mí, pero es básicamente la misma historia, pues llega un momento que por humanidad no puedes atender tantas cosas, yo dejé de dar referencias a mi capítulo, también daba referencias al otro. Sin embargo, me di cuenta mucho, por ejemplo, el año pasado di como 200 y cacho referencias y esta vez bajé como unas 50, pero parece ley del karma. Si doy 100, me llegan 50. Y el año pasado recibí muchísimas referencias y esta vez pues bajó bastante. También bajó el apoyo hacia mis compañeros. Yo normalmente el que está abajo le digo, sin que me digan, yo no soy mentor ni nada, ¿sabes qué? Vente, échale para acá y algo puedes influir para que no se salga del capítulo el compañero. Entonces, yo creo que sí vale mucho la pena, los que estamos en verde, bueno, y todos en general, que participemos para que realmente, una de dos, también, para que les lleguen a ellos y nos lleguen a nosotros los negocios. Muchas gracias, Roberto. Buscamos al abrir micrófonos, recibir de primera mano sus experiencias. Algo que a mí me gustaría añadir sobre qué sucedió en estas etapas iniciales del networking en los primeros años es que si tú no trabajas, la metodología es una metodología súper probada. Si tú no trabajas, el capítulo lo va a notar y el capítulo va a actuar en consecuencia. Si tú no trabajas para el capítulo va a tener algún tipo de efecto y va a ser efecto dimensionado a lo que se deja hacer. ¿Qué sucedió? Pues sucedió también la cuestión de culpar a los demás, ¿verdad? ¿Por qué no me están llegando las referencias? ¿Por qué no estoy siendo tan exitoso como fui en un principio? Esto supone un análisis profundo sobre lo que un capítulo necesita, porque todos estamos expuestos en algún punto a, como lo mencionaron tanto José como Roberto como Raúl, estamos expuestos a que nuestro tiempo, que es finito, no es infinito, es un recurso no renovable, tenga constricciones y tenga una dificultad a la hora de poder ejecutar dentro de nuestro networking. Sí, Raúl, ¿querías comentar algo? Sí, te voy a contar un caso reciente y mi tocayo Roberto de Alba no me va a dejar mentir. El día de ayer, un compañero de nuestro capítulo pidió auxilio. Él necesitaba vender 300 kilos
de cochinita pibil. Él se dedica a eso. En cuestión de 2 horas, o sea, lo mandó ayer a las 8 de la noche. A las 10 de la noche, a las 10 de la noche ya había apartado casi 100 kilos en tan solo 2 horas. Pero voy a ver el informe de apoyo de que nos otorga BNI a través de la aplicación de BNI Connect, y resulta que esta persona no ha dado referencias en los últimos 3 meses. Wow. ¿Sí? Entonces, imagínate, yo la verdad, en ese momento dije, hoy tuvimos la sesión en la mañana. Sí, yo soy el constructor de comunidad, digamos, yo soy el que de alguna manera administra esa información. Y me dicen, oye, Raúl, ayer nos está pidiendo apoyo esta persona, y es que ese informe nos llega a todos por correo. Una docena de personas se acercaron conmigo y me dice, oye, pues que se ponga o sea, que se ponga pilas, ¿no? Sí, Sí, claro. que se ponga pilas, porque nosotros, o sea, nosotros en cuestión de 8 horas, vendió más de 150 kilos, ¿sí? Entonces, pues es algo que tengo que hablar con él, ¿no? O sea, hoy no pude hacerlo. De hecho, yo le compré 10 kilos, ¿sí? No sé qué voy a hacer con ellos, pero se los compré, ¿sí? Invíteme, yo me voy para Guadalajara. Tranquilo, amigo. Sí, Raúl, aquí pero, estamos. Falta de confianza. Yo pero, voy cada mes a Guadalajara. Por ahí conozco. Puedes muy mandar a bien, Lerma. muy Me bien. apunto. Déjenlo programa entonces aquí para los locales. Digo, de hecho, Claudita Bautista, que creo que está aquí en la sesión, no sé si viene mañana, aquí la estoy esperando con los brazos abiertos, pues le invitaré un taquito de cochinita. Pero bueno, el tema es que la gente, con lo que tú comentaste, Luis, se dio cuenta de que no estaba él aportando. Entonces, bueno, yo hasta sentí la pena ajena de haber pedido la ayuda, que todos nuestros compañeros de capítulo se abalanzaron en apoyarlo, y bueno, pues vamos a ver en qué continúa. Wow. Gracias, Raúl. Pues estas pequeñas anécdotas que son muy importantes, que son muy valiosas, lo que tratan es de contextualizarnos. ¿Qué es lo que le ocurre a un networker cuando de una manera inicial trabaja afanosamente, positivamente, con una actitud adecuada, pero que ya sea en la constricción del tiempo o ya Patricia, sea la situación ¿cómo de, estás? perdón, No, es un micrófono abierto. es un Creo que es de micrófono. Jai. Creo que es de Pero Jai. Ya. Gracias. Dale, Luis. Lo que comentamos, ya sea porque sea una constricción del tiempo de un networker o porque sea un gran número de referencias que tenga que atender y no tiene la capacidad para poder hacer esa gestión en el momento, se deja de actuar en el cumplimiento de los compromisos y tenemos un efecto, y el efecto es, como ahorita confirma Raúl, el capítulo lo observa, la región lo observa y la región actúa en consecuencia. Ahí es donde tenemos nuestro punto de coyuntura para hacer un cambio dentro de la cultura. ¿Qué pasa con nuestros compañeros? ¿Qué pasa con nuestros compañeros cuando evaluamos nuestro semáforo del poder de uno? Hacemos una evaluación muy rápida, es un indicador muy fácil de leer con los colores, y podemos ver que al capítulo le duele la parte de los visitantes, que al capítulo le duele la parte de la asistencia, al capítulo le duele la parte de la educación, del compromiso de la autoeducación. Y empezamos a hacer algunos cambios y empezamos a proponer algunas actividades. ¿Qué le sucede al capítulo? Lo que tenemos en pantalla. Primero la negación. No, nosotros lo estamos haciendo bien. Este capítulo no necesita nada. El capítulo se lleva a todo dar. Somos muy buenos amigos. Sí, pero no se trata solamente de la parte humana y de la amistad, sino también la parte del negocio, porque estamos aquí para ser rentables. Y cuando tenemos líderes que proponen actividades, que proponen dinámicas, que provocan la intervención a través de concursos, a través de múltiples posibilidades, empieza la resistencia. La resistencia de yo no me alineo, me parece que nosotros no somos niños para que nos estén llevando de la mano y cualquier cantidad de frases. Así siempre lo hemos hecho, o cosas un poquito más duras como ¿y quiénes son ustedes para indicarme qué hacer y cómo hacer con mi negocio?
Y de esto lo sufrimos todos, ya sea cuando somos líderes, cuando tenemos gente a nuestro cargo, o cuando trabajamos con empresas y cuando queremos hacer una implementación positiva, tenemos esta resistencia. La siguiente etapa, la negociación. Entonces, debemos de ser lo suficientemente claros, propositivos, transparentes, buenos comunicadores para poder hacer llegar el mensaje del beneficio a la hora de la implementación de una mejor cultura del networking, porque esta curva que tenemos aquí, este ciclo que tenemos en pantalla, se puede repetir N veces a lo largo de la vida de un capítulo. N veces a lo largo de la vida de un networker a través de BNI, N veces a lo largo de la ejecución de una región. Posteriormente tenemos la etapa de la adaptación. Ok, ya aceptamos, pudimos transitar por la resistencia, tenemos una aceptación a través de la negociación, entonces necesitamos adaptarnos y necesitamos adaptar nuestro trabajo. Necesitamos cambiar la forma en la que ejecutamos. Hay excelentes prácticas del networking que nos han compartido compañeros. Hay algunos que le llaman la hora BNI, mi hora BNI de la semana, mis 3 horas BNI del martes, la hora del shower de BNI, donde todos estamos trabajando según como nos da a entender nuestra capacidad en poder modificar las actividades. Eventualmente, ¿qué es lo que lograremos? Lograremos una etapa de consolidación, una etapa de solidificación en un nuevo nivel de cultura, un nuevo nivel cultural de la ejecución. Y como tenemos en pantalla, quiero llevarlos un poquito de la mano con esto. Como tenemos en pantalla, la curva ascendente donde termina la barra de compromiso será el nuevo punto de arranque del próximo ciclo. La idea es que esta etapa o este ciclo sea muy corto, no se alargue. La idea es que nuestro conocimiento se incremente en una curva bastante corta. No necesitamos alargar esta curva por meses o por semanas o por años. Cuando nosotros como networkers, de manera individual, como líderes de capítulos, directores consultores, embajadores, equipo de liderazgo, podemos transmitir esta información de manera visual, de una manera transparente, clara, nuestra región, nuestro capítulo va a funcionar de una mejor manera. Recuerde que esta toma de conciencia, cuando nosotros transitamos por esta curva de crecimiento, esta etapas de cambio, es una carrera de distancia. Esto no se trata de hacerlo como un sprint race, no es una carrera de 100 metros planos. Esto es de resistencia, no de velocidad. Y a la hora de integrar cambios, pues probablemente a usted le ha tocado vivir lo siguiente, lo que tenemos en pantalla. ¿Qué tenemos en pantalla? Pues tenemos algunos personajes que pregunta un líder, ¿quién quiere cambios? Pues todos queremos cambios positivos. ¿Y quién quiere cambiar? Ah, caray. Pues si eso requiere esfuerzo, pues se me hace que lo voy a pensar 2 veces. ¿Y quién quiere liderar el cambio? Porque se necesita líderes para poder llevar a cabo esto y entonces no tenemos a nadie. Y necesitamos comunicar esto. Señores, necesitamos formar líderes, necesitamos integrar personas cuyas características, cuyos dones están latentes, presentes, pero necesitan ser explotados, necesitan ser despertados. Nosotros tenemos que ser ese faro que guía hacia una costa segura la ejecución de nuestro networking. Es una responsabilidad que nosotros debemos de asumir, no importa que tengamos poco tiempo o que tengamos muchos años en nuestros capítulos. Creo que la cultura del networking es responsabilidad de todos y todos debemos de actuar en consecuencia, debemos de trabajar para que esta cultura se incremente siempre en nuestras regiones. Ahora, continuando con nuestro curso, nuestra capacitación. ¿Por dónde comienzo? Y aquí es donde la parte humana se hace presente. Primera recomendación, si usted es parte de un grupo que va a incrementar su cultura del networking y por ende cambio de actividades, uno, no se lo tome personal. No se tome los cambios como que le están hablando solamente a usted y que lo están reprendiendo, lo están regañando solamente a usted o que el programa de cambio se diseñó para usted. No,
Esta es una respuesta visceral, esta es una respuesta hasta cierto punto común. No es normal, es común. Pero debemos de tener también esta toma de decisiones conscientes, maduras, y, y no se sienta atacado por los cambios que son necesarios llevarse a cabo en su región, en sus actividades, en la corrección de algún indicador que claramente le hace saber que hay áreas de oportunidad. Reconociendo las actividades correctas que se deberán de llevar a cabo todos los días y llevándolas a cabo consistentemente. Necesitamos disciplina, necesitamos toma de conciencia, necesitamos sensibilización. El networking no solamente es la parte del dinero, sino es la parte humana, es la parte de preguntar por las personas y es hacer actividades correctas todos los días, positivas, con una excelente actitud y hacerlas consistentemente. Tenemos una imagen que dice, una de las frases o la frase más peligrosa del lenguaje es, siempre lo hemos hecho de esta manera. Entonces, el hacerlo de la misma manera siempre, pues simplemente presenta cero posibilidades de cambio, cero posibilidades de mejora y nos estancaremos en el camino. Siempre hay que pensar en poder llevar a cabo cambios positivos y que eso nos incremente nuestra cultura. Eh, ¿Por dónde continúo en la parte de la incrementación o el aumento de la cultura del networking? Capacitación y talleres, asistir a sesiones regulares de formación sobre habilidades del networking, donde se hablan de técnicas de ventas. Estamos hablando del PM, estamos hablando del PIR, estamos hablando de todos de todas las posibilidades que tenemos en nuestras regiones y en nuestros países, así como incremento en las técnicas de relaciones interpersonales y mejoraremos nuestra capacidad para establecer conexiones efectivas, conexiones significativas, conexiones de largo plazo. eh, Ejecución de mentoría y apadrinamiento, crear un programa de mentoría donde aquellos miembros experimentados, aquellos que tenemos un poco más de tiempo, podamos guiar con nuestro servicio a los nuevos networkers. Y eso acortará la curva de aprendizaje de ellos, se incorporarán de una manera más rápida y su aprendizaje se demostrará, se podrá materializar en la parte de los negocios. Eventos sociales también, provocar, eh, promover algunos eventos como los team buildings, como los eventos de aniversario de los capítulos, como los días del visitante enfocado, como el trabajo colaborativo de las esferas de contacto y otros más. Estas interacciones van a crear, fomentar relaciones que van más allá de las reuniones de todos los días, cada semana en sesión. Esto fortalece la confianza, la camaradería y por ende también el número de referencias. Estos son aspectos positivos, estos son algunas recomendaciones generales para el incremento de la cultura del networking. No estamos hablando de cosas extraordinarias, no estamos hablando de que hagamos un viaje a Europa, los que vivimos en América, y que los que viven en Europa viajen a América para aprender nuevas técnicas. Estamos hablando de lo básico, estamos hablando de cosas sencillas de lograr. Celebrar éxitos, reconocer y celebrar los logros dentro del grupo. Yo les platico que a nivel regional tenemos capítulos que una vez al mes tienen una sesión en la que entregan las placas de aniversario de los negocios que están representados en el capítulo. Vamos a darle a Operadora Marker su placa por el 15º aniversario, comercialmente hablando, y le damos un reconocimiento y celebramos los éxitos porque tiene nuevos negocios transfronteras, de manera global. Todo esto ancla, todo esto solidifica el compromiso de nosotros como networkers a lo largo de nuestra vida dentro de BNI. Entender la filosofía ganar dando. Nosotros buscamos siempre hacer un enfoque, el cambio de chip que traemos de manera natural, el cambio de chip que traemos a nivel comercial, en qué puedo conseguir, que eso pues es de nueva cuenta es común. Yo vengo porque quiero hacer negocio, pero debo entender que la filosofía y la metodología de BNI es empezamos por cómo te puedo ayudar, cómo te facilito el tránsito comercial, cómo te ayudo a ponerte en contacto con ese cliente que tú estás buscando. Porque ahorita le dijo Roberto, se nota cuando dejas de trabajar
por múltiples cuestiones, no por falta de compromiso, a lo mejor es falta de tiempo, a lo mejor son más compromisos que uno quiere, pero cuando tú das 10 referencias, esas referencias vienen de vuelta y vienen de vuelta, con vitaminadas y vienen con una mayor carga energética. Entonces, hay que entender la filosofía de ganar dando, la filosofía de ganar dando, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo facilitar tu tránsito comercial, cómo te puedo poner en contacto con ese cliente que tú buscas, adquiriendo cultura de responsabilidad, ejecutando liderazgo ejemplar, teniendo una comunicación clara, transparente. También la medición del desempeño, la asunción de responsabilidades y la evaluación y el seguimiento a cada uno de estos aspectos, ofreciendo referencias calificadas, ofreciendo consejos o compartiendo su experiencia. Creo que tenemos en esta sesión a muchos filósofos de BNI que seguramente se reúnen con sus amigos networkers en un café, en un restaurante y luego hacemos sobremesas de 2, 3 horas y hablamos de los capítulos y hablamos de cómo mejorar nuestro ambiente. Pues esto es, o sea, todo este gran afán, todo este positivismo, toda esta actitud, materializarla. Pero hay que hacerlo de una manera ordenada. Eh, Hay que empezar de lo sencillo a lo complejo. Hay que cumplir con los 5 compromisos, hay que tener una asunción de responsabilidad, hay que trabajar sobre referencias calificadas. Ustedes lo han escuchado en capacitaciones a nivel nacional, de Oficina México o en sus países. Pues también la calidad de las referencias son, son un arma de doble filo. Si tiene una excelente calidad, una referencia, solidifica la relación entre networkers, compromete al networker beneficiado a saldar esa deuda no existente de manera formal, pero es un saldo moral hacia el compañero que le generó una referencia. Pero también es una arma de doble filo, es una navaja de doble filo, que si la calidad de la referencia es muy baja, pues el efecto sería diametralmente opuesto, sería un efecto negativo. Conexiones con contactos valiosos. Recordemos que nosotros no estamos ahí para cazar, no estamos ahí para ser tiburones, estamos ahí para poder colaborar. Y cada uno de los miembros que están ahí presentes, así como aquellos visitantes que se transforman en nuevos miembros, pues tienen su bagaje de contactos, como ellos acceden a los nuestros, nosotros podemos acceder a los de ellos. Pero la comunicación transparente, clara, genuina, pues acorta la curva para poder empezar a hacer negocios, ofreciendo testimonios y recomendaciones de primera mano, o si nosotros referenciamos a un compañero y esto fue un éxito, pues esto es una actividad valiosa, es una actividad positiva. También brindando apoyo y siendo una presencia positiva con una gran actitud. ¿Qué es lo que no debemos de pensar? Pues como nuestro amigo ahí en pantalla, otra semana sin el negocio millonario que busco. Bueno, hay que trabajar como una estrategia de largo plazo. Ven ahí, no es para ver si le puedes sacar jugo durante 3 meses y luego te vas. Es realmente, pues aquellos que ya tenemos años, pues es una silla que no vamos a ceder y que comercialmente funciona. Y no solamente estamos hablando del ámbito comercial económico, sino estamos hablando también de las excelentes y profundas relaciones personales que vamos creando. Tenemos un gran equipo de apoyo, un, este, un ecosistema, una comunidad a la cual gustosamente servimos y a la cual gustosamente vamos cada sesión y cada evento para poder estar al servicio de ellos y ellos al servicio de nosotros. Recomendaciones, entendiendo la filosofía ganar dando y la implementación de la cultura del networking. Hay que ser auténticos. El bluff se nota. Y entonces cuando hablamos de múltiples negocios y de múltiples actividades comerciales, eh, pues si estas son existentes, creo que tus resultados, tus referencias, tu participación, los indicadores hablarán más fuerte que tus palabras. Eh, hay que trabajar la parte de la sinceridad. Preferir la calidad a la cantidad, esto lo hemos visto con los años. Pueden haber networkers que tienen muchísimas referencias, y es el aplauso efímero en algún tipo de evento. Sin embargo, si hacemos una evaluación, un análisis profundo sobre la relación gracias por negocio concretado,
hacia el networker por el número, entre el número de referencias, pues podemos encontrarnos algunas sorpresas. Entonces, siempre preferir la calidad a la cantidad. Esto es una vía de doble sentido. Si bien hay que entender la filosofía ganar dando, siempre hay que estar abierto a recibir cuando otros se ofrecen a ayudarte. Puedes tú querer ponerte la capa y ser el líder de la región y el capítulo, pero tú también eres un networker y tú también mereces que te apoyen y que te puedan facilitar negocio. Entonces, no solamente estás aquí para servir, servir y no recibir. Aquí hay que hacer un balance. ¿Por qué? Porque ese balance te va a permitir estar de una manera activa, consistente, continua en nuestro ámbito en BNI. Y abrazar la cultura. Cuanto más comprometido esté todo el capítulo, incluyéndonos de manera individual, a través del principio y nuestra filosofía ganar dando, más se van a beneficiar todos. Ahora, hay que tener claramente si mis compañeros networkers son competentes para desempeñarse como se espera de ellos. Primero, la actitud no se enseña, esa actitud la traemos. Podemos hacer los esfuerzos, muchos esfuerzos para poder implementarla, pero debe nacer de las personas. Segundo, las habilidades. Puede hacerlo y si no puede hacerlo, entonces nos migramos al conocimiento. Tenemos que generar conocimiento, competencia para poder hacerlo. Y también la parte humana. Si bien puede existir esta parte teórica, también la parte humana de aquellos líderes que tienen más tiempo y que, pues como los años, como el segmento etario, como la edad, da experiencia, también la experiencia se adquiere con el tiempo en BNI. Y hay que estar abiertos a que aquellos que tienen más tiempo puedan colaborar de una manera más directa, más profunda, a través de la prestación de su servicio, con sus habilidades, con sus dones, con sus fortalezas. Ya hacia el cierre de nuestra plática del día de hoy, ¿qué podemos hacer? Podemos generar indicadores para medir la cultura del networking. ¿Como cuáles? Hay dos tipos de indicadores generales, indicadores históricos o retrospectivos, aquellos que ya pasaron, aquellos que ya sucedieron, aquellos de los cuales podemos extraer información que tenemos en BNI Connect, que sabe Dios que es una herramienta súper poderosa. Datos sobre indicadores relativos al poder de uno, a los semáforos, a la relación de referencias dadas, internas, externas, recibidas, internas, externas. Todos estos indicadores pueden extraer información, a los cuales se puede minar mucha información. Estudios internos por capítulo. No está prohibido que un capítulo empiece a hacer estudios internos, que empiece a hacer estudios basados en estadística para su propio beneficio. Lo que sí recomendamos es que no sustituya a lo que ya existe. Si bien tenemos un valor y un principio que es tradición más innovación, esto debe estar autorizado por la dirección ejecutiva de cada región. Tenemos un gran propósito, sin embargo, no hay que modificar lo que no está descompuesto. Si no está descompuesto, pues para qué arreglarlo. Conversiones a miembros, porque pues también tenemos indicadores retrospectivos o históricos de cuántos visitantes han pasado por nuestro capítulo, pero por qué no los hemos podido transformar en miembros activos y hay que entender a lo mejor el seguimiento, hay que entender algunas cuestiones. La asistencia de nuestros compañeros, dice un gran amigo que es santo, que no es visto, no es venerado. Y eso es cierto, pues para poder tener una presencia, una visibilidad y eventualmente generar una credibilidad y finalmente una rentabilidad, pues necesitamos estar en el cumplimiento del primer compromiso, que es nuestra asistencia. Este es un indicador histórico. Las no renovaciones, aquellos miembros que vienen y se van, aquellos retiros tempranos antes de que cumplan el primer año. Estos son indicadores que pudiéramos utilizar para poder medir la cultura del networking. 2025 contra 2026, primer trimestre contra primer trimestre y empezar a hacer cambios y empezar a hacer solidificaciones de una implementación de cultura. Y algunos indicadores predictivos como la evaluación del conocimiento, observaciones conductuales, auditorías e indicadores, análisis de riesgos con respecto a decisiones como magnos eventos, como aniversarios, como comentábamos anteriormente, días del visitante enfocado, días especiales, el día de tu mejor proveedor, el de tu mejor cliente y otros más. Seguimiento a los visitantes, esto es un indicador predictivo. Eh, Usted seguramente fue a alguna reunión en la que lo han tratado con pinzas, lo han tratado como de la familia
y usted se queda con un gran sabor de boca. Lo mismo podemos hacer por nuestros visitantes en sesión. Lo mismo podemos hacer con una excelente implementación de la experiencia de nuestro cliente. No solamente que le des 30 segundos para hablar de su negocio, eso no es suficiente, sino darle el seguimiento. ¿Cómo te sentiste? Que el presidente del capítulo le hable, que el director ejecutivo, el director consultor haga presencia. Esto puede ser la piedra que mueva la balanza de la toma de decisión, sobre todo que no corra mucho tiempo, porque si no, ese interés se enfría. Y estudios cualitativos y cuantitativos sobre la cultura, qué hacer en el antes y el después, porque no solamente se trata de decir ya tenemos cultura, sino cómo sostenerla, cómo seguir construyendo sobre estos ciclos de los que hablábamos, en la etapa del compromiso. Y que luego vamos a tener un siguiente ciclo de desánimo y de resistencia, de negación, de resistencia, de negociación y después de compromiso, pues hay que evitar que estos ciclos se estén dando. Y si se van a dar, que sean en ciclos muy cortos en cuanto al tiempo. Ahora me gustaría de nueva cuenta abrirles micrófonos y que me puedan contestar la pregunta que hicimos al principio. Si yo les hubiera preguntado, o alguien que ustedes no conozcan, les hubiera preguntado contundentemente, ¿qué tipo de networker es usted? Es momento de contestar. Me gustaría escucharlos. ¿Es usted un networker giver? ¿Es usted un networker taker? ¿Es un networker comprometido? Tenemos a Leti. Adelante, Leti, te escuchamos. Pues mira, yo soy bastante giver. La verdad es que aporto pues bastante más de lo que me toca. Estoy no solo en mi puesto de equipo de liderazgo, sino que además tomé rol de capitán de esfera, además estoy como promotor de actividades regionales, además estoy en esfera nacional, además apoyo en temas de tecnificación de capítulos, y estoy en esa etapa, pero afortunadamente mi giro de negocio me permite la flexibilidad, pero yo le dedico a BNI tranquilamente 25 horas a la semana. Y mi problema es que no he capitalizado. Entonces ese balance lo tengo muy perdido. Estoy muy metida en el dar, estoy sembrando, 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 apoyando, formando gente, y todavía no logro la parte de la capitalización. Tal vez tengo que disciplinarme más en ese lado, pero creo que estoy poniendo mi granito de arena para crecer el tema del networker. Estoy tratando de orientar a mis compañeros para que lo hagan mejor. Y yo creo que también he crecido mucho en mi capacidad organizativa y de gestión en el proceso, ¿no? Entonces, en esa parte es cuando considero que se me ha retribuido, ¿no? Con mi propia formación, ¿no? Y pues el general comunidad, ¿no? Porque esa parte sí me ha nutrido mucho dentro de BNI. Tengo grandes amistades y eso, pues bueno, me ha permitido crecer. Ya te voy a dar un punto de vista. Te voy a contar qué me pasó. Yo tengo, les platico, 12 años en BNI Chihuahua y como para el año 8, 8 y medio, 9, mi relación de negocio dado, negocio recibido era 13-1. O sea, yo daba 13 veces más negocio que el que recibía. Ese era el desbalance. Yo me sentía contento, sin embargo, me preguntaba lo mismo que tú. O sea, ¿qué no estoy haciendo y qué es lo que me está impidiendo ser rentable? Al nivel que yo quiero, pues. Y tomé dos decisiones. Una, pedir chamba en el equipo de soporte. O sea, decir, yo quiero participar como capacitador, que pues esa es mi habilidad dentro de mi giro de negocio. Creo que lo puedo hacer y lo puedo hacer muy bien. Y bueno, pues ya tengo ahí 3, 4 años en ese cargo. Y, y hacer lanzamiento de capítulos y estar involucrado como director consultor. Y claro, pues como el pulpo hay que trabajar un poquito más, más brazos para poder hacer más cosas. Sin embargo, eso junto con simplificar el discurso de qué es lo que yo hago y cuál es mi cliente ideal, este,
modificó ese desbalance y ahorita estoy, pues prácticamente recibo 2 veces más que lo que he dado en los últimos 3 años aproximadamente. Y estoy esforzándome para que el balance sea al menos otra vez dos el que doy por uno el que recibo, porque pues sí, ciertamente se siente uno luego incómodo del desbalance, pero estamos ahí trabajando. Entonces, yo quizás lo que te puedo aportar es la visibilidad de la región, la participación como una figura de liderazgo, y la simplificación de qué es lo que hacemos, porque a veces en mi caso yo soy muy técnico y en mi caso era bien difícil hacer saber qué es lo que yo hacía o a quién le daba yo servicio. Me funcionó. Muchas gracias, Aleti. Gracias. Tenemos a Amanda Jarquín. Adelante, querida Amanda. Gracias. Fíjate, Luis, que ahorita me gustaría compartir un poquito lo que decías, que hay que hacer carrera en BNI. Hay que prepararnos. Yo llevo 4 años en BNI, pero empecé como capitana, anfitriona, coordinadora de anfitriones y así me fui hasta que llegué a presidente. Y cuando me recuerdo que en el primer año me decías, pues la presidencia, le decía, no, es que tengo que aprender todo, porque si no, no voy a poder saber mandar. Siempre ha sido como el lema que mi padre me educó, ¿no? Para poder saber mandar hay que saber hacer. Y eso creo que es una de las partes más importantes cuando la gente que comentabas, hay que enseñarles y enseñarles cómo se hacen las cosas para que puedas dar toda esa curvatura que dijiste y no llegue el momento en donde estás en la cúspide y se bajen, porque cuando se baja el capítulo es volver otra vez a iniciar algo que tú ya habías normado. Perdón, me salí un poquito del contexto que preguntabas, pero quería compartir es que hay que hacer carrera desde lo más sencillo hasta llegar a las cabezas. Y en mi caso, por ejemplo, aquí en la región de Oaxaca somos 230 networkers. Te voy a comentar que creo que serán muy poquitos a los que no conozco, pero trato de asistir a todos los capítulos, de dar referencias a todos los capítulos, no nada más a mi capítulo, porque tienen otros giros distintos, pero lo he hecho con estrategia. Ahorita que comentaban, voy haciendo estratégicamente cómo me tengo que ir moviendo para poder dar esas referencias, porque en automático, por el giro que yo tengo de la panadería, pues la mayoría me referencia por la forma en que yo doy a conocer mi producto, que también eso ha sido muy importante. Entonces, yo lo que comparto es que creo que sí he estado dando bastante y también he recibido. En números soy muy poquita pues normalmente ahora sí das más que lo que recibes, ¿no? Pero creo que en esa parte he podido saberme mover entre los capítulos y asistir. Por ejemplo, siempre trato de estar aquí en la UD, estoy en la Esfera Nacional con ustedes, trato de estarme moviendo nada más, no solo a Oaxaca, sino a otros lugares. Eso es lo que podría compartir. Gracias. Muchas gracias, querida Amanda. Tenemos también, bueno, varias manos levantadas. A Manuel Gutiérrez. Adelante, Manuel. Buenas noches. Bueno, yo creo que soy activo y internacional. Bueno, creo que soy el único que está aquí que suele asistir a las reuniones de este lado del charco. Yo estoy en Madrid. Yo ayer, por ejemplo, estuve en la reunión del Seminario Nacional de BNI México. Luego organizo reuniones de compañeros latinos y compañeros internacionales, pero también me pasa un poco yo no le dedico 25 horas a la semana, pero 6 o 8 horas a la semana, un día completo a la semana, si posiblemente le dedique a BNI. Y bueno, pues los resultados sí van llegando, pero la verdad es que cuesta mucho. Bueno, a lo mejor es el querer abarcar tanto no consigues profundizar las relaciones con las personas. Muy bien, muchas gracias. Hay que seguir colaborando, seguir trabajando. Gracias, Manuel. Alejandro Méndez. Adelante, Alejandro.
Gracias, buenas tardes. Pues sí, yo me considero giver y me considero bastante disciplinado, tratar siempre de tener mis métricas arriba. Hoy por hoy mi relación es de 10-1 de lo que entrego versus lo que he recibido, pero justo estoy viendo ya un punto de inflexión. Llevo relativamente poco en BNI, un año y 3 meses, pero pues entre toda la documentación que he leído y los podcasts y las unidades de educación, pues sí, sí, me parece muy interesante que sí es un tema a mediano plazo, ¿no? O sea, justamente hay que crearte esta credibilidad y pues tratar de dar lo más que se pueda a tus compañeros para poder recibir en algún momento. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por tus comentarios. Tenemos a Janet Cortés. Hola, Janet. Qué gusto saludarte de nuevo. Hola Luis, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a varios de ustedes, ya los conozco. En mi caso, voy a cumplir 3 años en BNI y de verdad tengo muchísimos diplomas, negocios concretados para mis compañeros, tengo evidencias donde mis empresas los llevo, sin embargo, yo no he podido concretar y he hablado con compañeros, me dicen, es que tu negocio es muy difícil, es difícil explicarlo. Pues realmente yo soy ingeniera eléctrica y me dedico a hacer mantenimiento a las subestaciones, creo los diseños desde cero, una nave completa, pero todo lo que es electricidad, robots y todo lo que conlleva. Y créeme que he estado en Veracruz, me he ido sola a Veracruz, me he ido a Querétaro, soy conocida en Querétaro, me he ido a este estado conviviendo con BNI Puebla, me fui al Borrego Fest de Prosperidad, o sea, ando haciendo los cambios, a lo mejor algo me está pasando a mí que no sé expresar a lo que yo me dedico, ¿no? Incluso fui apenas a BNI Kimi, donde está Viri, y bueno, tengo la intención de cambiarme a BNI México para ver si así puedo tener mayor visibilidad y seguir interactuando con mi gente de Puebla. Esa es la hasta donde yo me he quedado, pero sí, pues me da ahorita ya lo que estoy leyendo, pues también me viene llenando de energía para continuar, no, no rendirme, porque al final es como llevo por decir el libro, lo llevo a mitad. Si no lo leo completo, pues no me puedo decir que es bueno, que es malo. Y conozco mucho a Leita también. Estamos viendo si nos vamos a Veracruz, altas montañas, o que también es otra de las chicas movida y me jalo con gente movida por frecuencia. Así es. Ok, mira, yo te ofrezco que podamos tener un uno a uno, una reunión y platiquemos sobre esto para ver algunas alternativas. No sé si te parezca bien. Claro que sí, con gusto, o sea, estoy abierta y de verdad tengo unos a unos también de España, tuve unos a unos de España y estoy abierta porque sé que nosotros los seres humanos siempre tenemos que ser coachables toda la vida, o sea, el que dice que ya sabe, pues no es cierto. Y estoy abierta a todo lo que me llegue para que en mi entender vaya modificando mi proceso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos, Juan Carlos, tenemos 4 manos levantadas. Terminamos estas 4 y te cedo el, bueno, terminamos. Yo tengo más tiempo, Luis. La Ok, verdad que yo te recomendaría, si quieres, quita la última para ver el rostro de los demás, porque sí, ya estamos haciendo dudas, ¿verdad? sí, con mucho gusto. Bueno, tenemos a Gustavo Pérez. Gustavo, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a Manuel, buenas madrugadas para Manuel, ya son casi las 2 por allá. Yo les quiero compartir brevemente qué me trajo a BNI y fue un helado hace 25 años. Este, Cuando yo iba en la universidad tuve una compañera, que hace un año casi que me invitó a BNI, me dijo, yo estoy en BNI, yo quiero llevarte a BNI porque una vez que salimos de la escuela, tú me invitaste un helado y en esa época mi papá se había quedado sin trabajo, así que la economía en la casa no era muy bollante y no sabes a lo que me supo el helado. Eh, y ahora estoy muy agradecida contigo y quiero contribuir contigo llevándote a BNI. Y aquí estoy, ¿no? Wow. Entonces, sembré hace 25 años,
y BNI en ese entonces ni siquiera existía en México, así que eh, paciencia, querido Solín, dirían por ahí, ¿no? Sí, Wow. muchas gracias. Qué historia más hermosa, Gustavo. Gracias por compartir, amigo. Gracias, Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias. Si quieres, me Ay, das tu TAS, que te veo ahí con la manilla levantada hace rato. Perdón, Luis. sí, dale. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Primero, un gusto saludarlos, Luis. Impresionante la información que nos has brindado. Te agradezco. Me es muy útil y quiero uno a uno contigo y te voy a decir por qué ahorita no. Te voy a decir por qué me es muy útil y me sirve de mucho. Yo como networker, más que a veces siento que hablar de nosotros los logros que tenemos es como un poquito, ¿cómo se dice esto? Egocéntrico, pero bueno, yo como networker, yo tengo por ejemplo, tengo un entrenamiento agente de cambio que yo doy, yo soy conferencista y entrenador y tengo un entrenamiento agente de cambio que me parece maravilloso lo que comentas y lo que haces. Yo tengo un año y medio en BNI, ya di una conferencia en BNI Colombia, en la convención de BNI Colombia, ya estuve de una unidad de educación en BNI Toluca, una unidad de educación en Barranquilla, Colombia. Ya yo hago propuestas de cambio en mi capítulo, soy el top 3 de Gracias por Negocio. Y la verdad es que a mí me encanta porque yo les puedo decir que esto que me ha dado BNI, fíjate, yo lo he dado, pero para mí es una gran satisfacción entregarlo porque a mí me ha hecho mejor persona. Esto que hago es porque me hace ser mejor persona, porque ha hecho crecer mi negocio, porque hace que yo confíe más en mí y por lo tanto la gente confíe más en mí. Entonces, en resumen, creo que lo que he dado y lo que entrego el día de hoy me ha dado más a mí que lo que yo he dado hacia afuera. Así que de ahí en más, eso es lo que yo digo y muchas gracias por tu aportación en esta unidad de educación. Gusto, muchas gracias, estás un placer. Juan Carlos, pues si quieres tú guiar a los... Jairo, perdón, Bueno, Luisito. Si gustas, yo te los voy pasando, amigo, con todo el eh, gusto. qué pena, ahí rápidamente, tú puedes volver a colocar nuevamente la pregunta. Y mientras Sí, suele la pregunta, yo estaba aquí, pues llegué tarde y me expuso, estaba en una clase de un miembro de BNI y alcancé a escuchar gran parte de la conferencia de Luis. Muchas gracias por tu compartir. Y me excusan de antemano si lo que voy a decir de pronto toca algún nervio, ¿no? Y es, ¿cuántos estamos de verdad ayudando o cuántos estamos dando de verdad? Porque una cosa creo que es ayudar a otro networker, otra cosa es darle a otro networker. Entonces yo creo que en la pregunta que estabas haciendo, yo creo que es la clase de networker que aún me falta dar más todavía, no Mm. ayudar, dar. Y entonces estaba reflexionando sobre a quién yo le he dado o a quién no he ayudado, ¿cierto? Entonces tengo un caso, es una compañera de BNI, de mi capítulo, y casos como este, yo he ido a representarla a ella, como su empresa, voy, me pongo la camisa de ella y me siento con los clientes de ella, acá en mi ciudad, yo soy en Medellín. Colombia, al punto también de estar 2 horas en reuniones que yo llevo mi referencia y me quedo 2 horas a porque ya está en otra ciudad. Y así, cierto, creo que esa persona yo le he dado. ¿Y saben qué pasó? Hace una semana cerré mi mayor negocio en licenciamiento de la historia de mi empresa. Wow, por Entonces, Dios. entonces cuando yo me siento, digo, cuando yo doy de verdad, cuando yo doy, es más, dice ganar dando. Y por ahí dice, hey, ¿cómo te ayudo? Estamos ahí como equivocados en eso, ¿no? Es, hey, ¿qué tengo que darte? Mira lo que está pasando. Dicen Givers Gain, ganar donde es más bien, no sé, se fue el amigo casado y él me enseñó hace poco, es dando para ganar, no ganar dando, es dando para ganar. Entonces yo vengo acá y en la parte de la presentación decía, ¿cómo te ayudo? Hey, yo creo que yo tengo que cambiar como networker, y yo hablo de yo, porque cuando hablo de uno es cualquiera menos yo. Yo tengo que decir, el próximo que llegue a mi capítulo, hey, ¿qué tengo que darte? ¿Cómo puedo darte? Pero darte es de verdad entregarte. Gracias. muchas Súper, gracias, Jairo. qué bendición, Jairito. Don Elías Rosales, desde Guadalajara para el mundo, por favor. Con nosotros sí caen las moscas muertas. Gracias, gracias, querido Juan Carlos, mi querido hermano. Luis, gracias por tan poderosa ponencia. Este, lo que yo quiero
agregar lo que Jairo, lo que Manuel en España nos aportan es el hecho de, bueno, si tú haces un 1-1 y solamente lo haces con la idea de que vas a recibir, creo que ahí hay algo incorrecto. Creo que el 1-1 lo tienes que dar ya pensando en qué le vas a regalar. Decía mi abuelita, si vas a ir a una fiesta, no vayas con las manos vacías. Entonces es así como que tu 1-1 tiene que ser como si vas a una fiesta. ¿Cómo llevas de regalos? Ya analizaste a tu amigo, ya recibiste el Orly, ¿cómo tú puedes aportarle? Muchas veces no puedes aportarle en referencias, pero creo que BNI te da para aportar para poderosísimos conectores. Aquí tenemos muchos conectores, creo que lo que deberíamos de pedir no son referencias, son conectores. Esos conectores nos van a generar una gran cantidad de referencias. Si nosotros lo podemos generar, nosotros lo podemos regalar, eso es lo que en un momento determinado deseo con todas mis ganas, y esos son los regalos que yo genero cuando alguien acude a mí o yo acudo a esa persona para el efecto de un 1-1. En ese segmento, en el otro segmento, en el de ¿qué tanto haces en BNI? No nada más es tu capítulo, lo único que existe en BNI, existen muchísimos más mundos. Y me hace pensar muchísimo en esa novela de Richard Wagner, la parte esta de que tenemos muchos cielos, de Juan Salvador Gaviota. Muchas veces tenemos un cielo en donde solamente estamos en esa parte queriendo pensar que somos ese capítulo. Existen más cielos. Creo que tenemos unas alas gigantes en las cuales podemos volar muy, muy alto. Y existen esferas nacionales. Hasta que alguien cerró la llave y me dijo, tú no puedes estar en dos esferas nacionales, mi Elías, elige por la cual tú quieras estar. Y entonces mi corazón está en la esfera nacional de alimentos, ahí está mi corazón. Sin embargo, me fascina estar en otras esferas. Creo que aporto, y creo que también en ese afán de estar aportando, también recibes muchos regalos de regreso. Wow. Entonces, no dejes de tocar puertas y no dejes de llegar a esas fiestas, llámense esferas nacionales o llámense unos a unos, con el regalo por delante. Y no me voy sin decirles, como siempre, los amo. Amigo, qué frase la de tu abuela más hermosa. Hermoso, hermoso. Dulce, gracias, Elías. Bueno, voy a tratar de ser breve. En mi experiencia, pues pasé lo mismo que han contado los dos directores, yo sin ser directora. En un principio daba muchas referencias y recibía el doble o triple. Gracias a Dios en estos años a mí me ha ido espectacular en BNI. Pero sí, en cuanto empecé a tomar cargos de liderazgo, vicepresidente un año, presidente, etcétera, siento que había tanto trabajo que no se ve que estás haciendo, porque no es solo la presentación, ¿verdad? Yo agarraba el semáforo y veía a los que estaban en rojo y los buscaba para 1-1, pero no era 1-1, o sea, era ver cómo les apoyaba, cómo les servía, hacer su acordeón para subir del rojo al amarillo. Todo ese esfuerzo es tan individual y no es como que alguien esté viendo qué estás haciendo, ¿no? De pronto piensan que el presidente no hace más que dirigir la reunión. Entonces me pasó lo mismo, o sea, de que empecé a dejar de dar referencias porque estaba haciendo otro trabajo diferente y bajaron, ¿verdad? También me bajaron las referencias, pero entraron otras dudas y es lo que yo les quería preguntar. No sé, ¿cuántos años tiene BNI en Guadalajara? Por ejemplo, tengo esa duda. Luis. Raúl, ¿Sabe? ¿Alguien sabe? Tiene 15 Raúl, años. Elías. 15, perfecto. Gracias, Raúl. Raúl, Elías. Bueno, entonces, acá me hablaban de que cuando los capítulos están arriba y luego caen, que es normal, que son ciclos, pero a mí me daba como algo así de, nunca he aceptado esos ciclos. O sea, yo cuando fui chiquita, todo el mundo vivió una crisis en el 94, yo no la viví, gracias a Dios. O sea, en mi familia no hubo esa crisis. Conocí esa palabra después así como, ¿qué? O sea, tú tuviste la crisis, mi casa no, mi papá no permitió.
que esa crisis entrara y siempre se lo admiré. Entonces, a mí no me gusta aceptar que hay ciclos y que hay momentos de crisis, como que siempre quiero estar arriba y siempre quiero estar trabajando por la punta, ¿no? Así que me costaba mucho entender que mi capítulo estaba en declive porque es un momento normal, son ciclos. Y yo, no, o sea, necesitamos subirlo. Entonces, tengo esa duda, si realmente también Guadalajara, si saben que haya pasado un capítulo rimbombante, haya tenido alguna caída y luego despuntó, ¿verdad? No sé, no lo acepto, pero puede ser verdad. Pensé que Raúl me iba a contestar esa pregunta. ¿Sabes o no Tiene la sabes? mano alzada, Raúl. ¿Sabes o Sí, no sí. sabes? Sí, bueno, rápidamente, querida Dulce, mira, como todos los trabajos mira, soy un amante del fútbol americano y en el fútbol americano es como la vida misma por el tipo de disciplina y el sacrificio que se hacen. Y eso lo aprendí cuando son equipos de trabajo, cuando llegamos a realmente a todos jalar parejo, ese esfuerzo es finito, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estuvimos durante 14 meses siendo el capítulo número 1 a nivel nacional en cuanto al semáforo, amén del número de miembros. Apenas ahora líderes en el Estado de México ha rebasado los 100 miembros y hoy nosotros estamos en 104 y hoy estamos pasando por por ese bajo rendimiento que tenemos. Pero durante 14 meses fuimos el capítulo número 1 a nivel nacional. Entonces es difícil mantener el paso, como los corredores, los maratonistas, en un juego de fútbol. Hay un momento que estás atacando y quieres meter goles, pero hay otro momento en que hay los Hay que boxeadores ir a igual, defender, hay que ir a ¿sí? defender. Los boxeadores igual, hay un momento en que estás golpeando y te cansas de dar golpes y si no derribaste a tu contrincante, él va a retomar la ventaja, ¿no? Entonces, en los trabajos de equipo, y de hecho, digo, yo no soy muy experto, debe haber en sus capítulos gente de coaching, team building y todo ese tipo de situaciones, donde hay momentos en que en vez de bajar el rendimiento, lo mejor es tener una pausa, que eso es lo que a lo mejor no llegamos a asimilar y es por eso la baja de rendimiento. Sí, pero sí, o sea, desafortunadamente, o sea, a veces, sí, se te acaba la referencia en un momento, o sea, Roberto de Alba el año pasado subió al podio en el Congreso Nacional como el mayor número de referencias a nivel nacional, ¿cierto, Tocayo? O ya Pues no está por ahí. aquí lo que te Sí. agradezco mucho, Raúl. Yo aquí la verdad me resistí muchísimo y gracias a Dios encontré gente que decidiera tomarla, o sea, porque cuando estás en el equipo de liderazgo, todos quieren hacer todo, pero se bajan del equipo de liderazgo y se sientan, o sea, en mi experiencia. Ujú. Entonces, fue a hablar con mucha gente para buscar sensibilizar que, ok, que el equipo de liderazgo sí sea el primero en comprometerse, me queda clarísimo, pero que si ya fuiste equipo de liderazgo y estás abajo, no bajes la batuta. O sea, sigue igual, sigue como cuando estábamos ahí. Y afortunadamente se logró. O sea, ahorita hay un equipo, yo les decía, somos 40 y tantos, y en el equipo de liderazgo hemos estado 4, ¿no? Más todos los demás que ayudan. Éramos Dulce, 14, 14, sí. Dulce, permíteme un segundo. Es que Luis se tiene que retirar. Bien, Entonces, bien. amigo, me